sean todos bienvenidos a su programa preferido, Aprende Más. Recuerden que a nosotros nos pueden conseguir en nuestras redes sociales como @aprendemasrd o en su defecto @rdaprendemás. Lo que cambia es la RD. A veces está adelante y en otras ocasiones está detrás. Con ustedes por acá, Heriberto Victoria. De igual modo, recuerden que siempre que quieran contactarnos a través del WhatsApp, nos pueden escribir al 829-222-0043. Repito, 829-222-0043. Por estas vías nos podemos mantener en comunicación y podemos siempre plantear algún tipo de información interesante. Para el día de hoy, tengo un tema que es de interés para un gran sector de la sociedad dominicana. De manera muy concreta, según las informaciones que tengo en mi mano, para 95,000 personas y muchos de sus dependientes. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es la evaluación del desempeño docente. Esta evaluación del desempeño docente contiene un sinnúmero de elementos que ponen, digamos, de algún modo nerviosos, inquietos y llaman mucho la atención de lo que es los maestros. Porque la evaluación del desempeño docente también tiene detrás del mismo proceso un pequeño incentivo económico. Y si bien el objetivo principal no es el incentivo económico, si bien es cierto que para los maestros es un punto de mucho interés, porque consolida de algún modo cambiar la forma en la que se desenvuelven en el mundo dependiendo de esto, de lo que es su nivel adquisitivo. Entonces, he conseguido un documento que es elaborado por la seccional norte del Distrito Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, en donde ellos han reunido y recopilado toda la información del proceso de la evaluación de desempeño. Básicamente este documento es un documento bastante amplio, de unas 78 páginas, y he tratado de tomarme a la tarea de resumir en los puntos que entiendo que son de mayor interés para los maestros. Entonces, ¿por qué yo decía hace un momento que este tema es de interés para los maestros y sus dependientes? Bueno, porque estamos hablando de su capacidad adquisitiva. Y si bien es cierto que hablamos de su capacidad adquisitiva, también tenemos que tomar en consideración el impacto social que tiene esta evaluación del desempeño. Porque su objetivo principal, o el objetivo que tiene la evaluación del desempeño docente, es de algún modo diagnosticar lo que son las fortalezas que tiene el maestro y de algún modo ver y evidenciar cuáles son esas áreas que se podrían representar como áreas de mejora. Es cierto que un docente supone ser, digamos, el guía, el modelo a seguir dentro de un aula, pero también es una realidad que debemos reconocer que el docente, ante un proceso como este, se somete a mucho estrés. Entonces, yo quiero señalizar que este proceso de evaluación docente, más que se vuelva un elemento de estrés para los docentes, debe convertirse en una herramienta que permita al docente a mejorar. Entonces, este instrumento que le comentaba hace un rato que he conseguido, con un total de 78 páginas, permite al docente poder prepararse de la manera más correcta posible, evitando, digamos, aquellos errores que podrían hacer que su evaluación y su desempeño sea menor de lo esperado. Entonces, como su objetivo es esto, básicamente lo que es la mejora y el levantamiento de lo que es el desempeño del maestro, básicamente estas personas de la seccional norte de la ADP lo han dividido en 4 sectores, de los cuales el Ministerio de Educación ha identificado que son los elementos fundamentales en los cuales se va a realizar la evaluación del desempeño. Los 4 sectores son el compromiso personal del profesional, que habla sobre cómo me comporto yo en mi proceso áulico. También habla sobre lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, en cuanto ya con cuáles estrategias yo utilizo, cómo involucrar a los estudiantes y a los actores del entorno o de la comunidad educativa, como normalmente se le llama. También valora y pondera lo que es el estudiante en el sentido de ver cuáles son sus aprendizajes. Y
El cuarto elemento o la cuarta dimensión básicamente es el currículo. Entonces las 4 dimensiones son, para recapitular, el compromiso profesional, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante y por último el contenido. Entonces estos son los 4 elementos fundamentales que se toman como referencia para fines de dicha evaluación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente se pueden los maestros prestar a errores por asunto de, digamos, la misma presión, la desesperación, el deseo de poder quedar bien, y caen en algunos elementos que le pueden restar puntos. Uno de estos elementos es utilizar planificaciones genéricas. Una planificación genérica, que muchas aparecen de esas en las redes sociales, que normalmente no se adecúan 100% al estilo de planificación que usted necesita de acuerdo a la competencia que usted imparte. Porque sabemos que no es lo mismo planificar para una asignatura de moral y cívica que realizar una planificación de educación física, tomando en consideración que la educación física utiliza utensilios físicos y la moral y cívica trata de elementos de marco teórico para aplicación en la vida. Entonces, ahí hay 2 estilos diferentes de planificación y es muy probable que el mismo tipo de planificación no sirva para ambos tipos de aprendizaje y de enseñanza. Otro error es que cuando se crean las evidencias, a las evidencias no se le colocan elementos como fecha, como firma, o quizá no una relación directa con el elemento que se está evaluando en cuestión. Recuerden que en el proceso de la evaluación docente tenemos a un evaluador dentro del salón que está viendo lo que usted hace. Entonces, si usted va a tener una evidencia, esa evidencia obviamente tiene que corresponder a los elementos propiamente tratados en la clase, con la fecha del día en el que se está impartiendo, con firmas correspondientes al momento de lo que se está realizando y así por el estilo. Entonces, otros elementos como las fotografías, que tengan autorización, que estén dentro del contexto de lo que se necesita, lo contrario puede restar puntos. También es importante utilizar instrumentos de evaluación que se apliquen, ¿verdad?, realmente a lo que se esté trabajando. Un punto muy importante que puede restar de algún modo en la valoración del desempeño docente es el impacto del antes y después del proceso educativo. Entonces, para cada uno de los maestros es importante tratar de presentar bien cuál es el impacto del antes y después, porque se supone que dentro de cada sesión de clase, dentro de cada momento de clase, el alumno debe poder conseguir un aprendizaje que con esto lo lleve a un tipo de cambio de conducta. Entonces, nos corresponde a nosotros, a los maestros, poder hacer esto, digamos, algo que sea palpable. Entonces, yendo un poco más adelante en este documento, porque yo me tomé la tarea de leerlo completo para poder traer los puntos más relevantes, veo que también se plantea como aspecto que se van a valorar es el conocimiento del contenido curricular. Los maestros deben, de manera muy estricta, conocer el currículo con el que están trabajando. Y en este sentido no solamente se refiere a la asignatura que imparte, sino también al área perteneciente con la que trabaja. Porque recuerden que el trabajo por áreas corresponde a un desarrollo multidisciplinario, lo que implica que el individuo en un grado aprende cosas que son de importancia para el siguiente grado, que posiblemente sea donde el docente esté tratando con esos alumnos. Otro punto que se toma como elemento clave para el proceso de la evaluación es la estrategia de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, se plantea como elemento importante la capacidad de implementar metodologías que sean efectivas para el contexto. Recuerden que no todos los contextos son iguales. Hay lugares en los cuales los docentes tienen mucho ruido ambiental, en el sentido de que quizá pasan muchos vehículos, tienen muchas distracciones, quizá por las ventanas se ven en las calles que también llaman mucho la atención. Entonces, hay que crear algún tipo de estrategia que de algún modo pueda propiciar a que el aprendizaje sea lo más significativo posible. También está la evaluación del aprendizaje, que de algún modo se plantea como
un elemento, digamos que eficaz o funcional, es medir el progreso de cada uno de ellos durante todo el tiempo. O sea, no dejar para que el proceso de evaluación sea un instrumento único o pocos instrumentos al final, sino que la evaluación sea progresiva. Que durante cada semana que usted tenga un encuentro con ellos, usted pueda hacer una evaluación. Y usted sabe que tiene muchos métodos y muchas maneras de hacer eso, con las preguntas directas, preguntas abiertas. Puede ser también con algunas pruebas escritas, algunas pruebas de ejecución. Hay muchos métodos. El tema es que al que no pudo participar en la semana anterior, por lo menos la siguiente semana o en la semana presente, se le puede hacer la invitación a que participe para que usted pueda ir cotejando si a cada uno se le esté evaluando de manera correcta a través del tiempo y no al final. También se plantea como otro punto, que es un aspecto clave que se va a evaluar, es el desarrollo profesional y las buenas prácticas éticas. En este sentido, se habla de la formación continua a la cual cada uno debe llegar, por esto es el desarrollo profesional y de algún modo la adherencia a lo que son estos tópicos, digamos, de manera ética, en la práctica docente. Entonces, también veremos otros puntos que se van a tomar en referencia para fines de evaluación que tienen que ver con el asunto de los cargos. Normalmente, cuando se va a hacer una evaluación del desempeño docente, se entiende que solamente se va a evaluar a los maestros, y no es así. Existen otros cargos dentro del espacio educativo, dentro de la comunidad educativa, que van a ser evaluados. Cargos como el maestro, el coordinador pedagógico, los que se dedican al tema bibliotecario, al secretario docente, al orientador escolar, el psicólogo escolar y el director de los centros educativos. Otros cargos también que ya están fuera de los centros, como los técnicos distritales, los técnicos docentes regional, los coordinadores docentes regionales, el nacional, el director docente distrital y así por el estilo, porque también como son cargos propiamente docentes, también entran dentro de lo que es la dinámica de la evaluación. Entonces, en este esquema que presentó la seccional norte, plantea, digamos de algún modo, el instrumento que se va a tomar como base para la evaluación. Y este instrumento divide la totalidad de los 100 puntos en los siguientes elementos. Primer elemento, observación de la clase, que es, como yo decía, que tenemos a un evaluador que está viendo nuestro proceso docente. A este primer elemento se le dedican 35 puntos. Luego aparece un segundo elemento, lo que es la evaluación de la planificación, que a este se le dedican 15 puntos. Luego viene la evaluación de las competencias profesionales, o sea, qué tan capaz usted es para el área. A esto se le dedican 20 puntos. Hay un tópico que es la autoevaluación, cómo me veo yo de acuerdo a mi función docente. Y a este punto a este elemento se le ponen 0 puntos, o sea, no tiene una valoración. Sin embargo, la autoevaluación es uno de los esquemas a los cuales los docentes se ven enfrentados en este proceso de evaluación de desempeño docente. Hay otro elemento que es la evaluación del superior inmediato, que tiene un total de 20 puntos. Y por último, la evaluación del supervisor, o acompañantes o asistidos, que en este caso podría ser individuos que entran en un momento determinado a acompañar nuestros espacios, o el supervisor, que como en el caso anterior puede ser el supervisor inmediato. Este identifica que no aplica porque ya en el anterior se le han dedicado 20 puntos. Está la evaluación de los padres o los colegas, que son 10 puntos. La evaluación de los estudiantes no tiene valoración. La valoración de la familia no aplica. Y ahí llega el total. Entonces los puntos que tienen valoración, para resumir, son observación en la clase, evaluación de la planificación, evaluación de las competencias profesionales, evaluación del superior inmediato y evaluación de los pares y colegas. Vamos a ver si esto podemos compartirlo a través de un link en la descripción del video, para fines de que tengan la oportunidad de ver estos elementos.
Otro punto a destacar en este documento de lo que aparecen son la escala de incentivos. Se recuerdan que se hablaba sobre las diferentes escalas y que en estas escalas se iba a determinar cuál iba a ser el incentivo que iba a requerir cada uno. Podríamos decir que entre los incentivos anteriores o los incentivos del 2017, que fue la última evaluación de desempeño, se mantiene igual. Por ejemplo, entre 91 y 100, un 32% de incentivo. Entre 83 y 90, un 28% de incentivo. Entre 76 y 82 es un 24% de incentivo. Entre 70 y 75 es un 17% de incentivo. Y para el que está de 65 a 90 a 69 será de un 7% de incentivo. Entonces, quedan sin incentivos aquellos que estén de 0 a 64. Este otro elemento es bueno que se tome en consideración porque se han agregado dos renglones nuevos, que es sin incentivo de 0 a 64 y con solo un 7% de 65 a 69. Aunque en las mediciones del 2017 fueron muy pocos, un número muy ínfimo de los docentes que quedaron en esa, digamos, categoría, por decirlo de algún modo. O sea, en la evaluación anterior, la evaluación total de docentes fueron cerca de algunos 83,000 más o menos, y algunos 3,000 o 4,000 docentes quedaron en un renglón de 0 a 69, de 0 a 65, una cosa así. Bien, entonces, otro elemento, ¿verdad?, con lo cual nosotros debemos tomar como referencia para lo que es la preparación en nuestro proceso de evaluación son puntos de interés, como la actualización de conocimientos. Nos van a revisar lo que es nuestra preparación profesional, por lo cual es importante que para el momento de la evaluación del desempeño estemos cursando o hayamos recientemente cursado algo que sea de nuestra competencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. También reflexionar sobre la práctica docente, lo que se le llama la autoevaluación, identificar nuestras fortalezas y ver cuáles son nuestras áreas de mejora. Otro punto que se plantea como elemento importante es la revisión de los estándares profesionales. O sea, hacernos de algún modo o conocer de algún modo los indicadores o los criterios que de algún modo describen una labor docente de excelencia. También se plantea como organizar evidencia de desempeño, o sea, tener documentado todos los procesos que nosotros realizamos, con portafolios, con la planificación, las evaluaciones aplicadas durante el proceso. Y cuando se habla durante el proceso, hago hincapié a lo que decía anteriormente, que sea durante todo el proceso y no necesariamente al final. Por último, se plantea como un elemento importante para el proceso de la preparación y la evaluación es solicitar retroalimentación, hablar con nuestros pares, nuestros colegas sobre nuestro proceso, que ellos nos ayuden a mejorar o ver cuáles son nuestros puntos que pueden ser fortalecidos, invitarlo a nuestro momento de clase, que sean un simple espectador, proporcionarles instrumentos de lo que nosotros vamos a enseñar y el proceso de la enseñanza para que ellos puedan ver si nosotros realmente cumplimos con este procedimiento. Recuerden que en el proceso áulico se ven tres elementos o elementos fundamentales, que es la introducción del proceso, el desarrollo del proceso y la conclusión. Normalmente estos tres elementos no pueden ser sustituidos a menos que hayan prácticas muy dinámicas en el proceso. Entonces, nosotros tenemos que saber iniciar la clase, desarrollarla y cerrarla, y que esto sea evidente. Entonces, en el cierre se dan evaluaciones, revisiones,
se capturan ideas generales y lo preferible es que esto quede por escrito. Invitar a un estudiante a que lo escriba en la pizarra, a que se desarrolle una minuta, a que esto se comparta por los diferentes medios que se utilizan para la clase en cuestión y así por el estilo. Bien, esto es básicamente, digamos que los elementos más importantes. Como les decía, este documento tiene 78 páginas. Yo traté de ir a lo que yo entiendo que es lo más importante para cada uno de los docentes. De igual modo, yo invito a que cada uno de ustedes pueda acceder al documento en sus tiempos, en sus momentos, para que puedan tener una información diferente, porque sin duda que usted lo lee y usted lo va a interpretar de manera diferente a mi persona. El documento no es aburrido porque como trata diferentes tópicos, usted en cualquier momentico lo lee y además está desarrollado como si fuese una presentación, por lo cual usted va leyendo y va pasando entre una imagen y la otra y bueno, se va haciendo rápido porque no es un documento de solo texto. Nada, dicho eso, recuerdo que lo voy a dejar colgado en la descripción del video para que puedan acceder a él mediante un vínculo, o bien también pueden escribir al WhatsApp al 829-222-0043 para fines de por ahí pedir el documento, se lo enviamos y usted se dedica a estudiar ese documento que le va a servir de mucho. Vamos a ver si podemos realizar una pequeña infografía para ponerla en los espacios de las redes sociales del programa, que recuerden que se llama @aprendemasrd o en su defecto @rdaprendemas. Lo que cambia es la RD, está delante y está detrás. De modo tal que con esa infografía usted también pueda ver las informaciones. Bueno, ese ha sido nuestro tema por el día de hoy. Recuerden que mi nombre es Heriberto Victoria. Hasta entonces.